para eso, antes de... Adelante de usted, doctor. Bueno, mi respuesta, faltándome mucha información, pero yo me atrevería a decir que sí. Porque y tú dirás que ¿por qué yo digo que sí? Porque cuando tú tienes un comportamiento desaprensivo, que rompe las reglas y las normas y que le hace daño a los demás sin ningún tipo de culpa, esa es una de las características, no es la única, pero esa es una característica del psicópata. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Yo soy de Santiago, pero en este momento estoy en Montecristi, en Castillo Palma, para acá. Ajá. Y se oye nítido, todo es la transmisión nítida, Roberto. Qué bueno. Allá yo hago el programa cuando es en la tarde, que tú lo das, viene allí. Ah, sí, sí. Roberto y el doctor, yo digo que por qué que las autoridades a estas personas que tienen problemas, porque para mí es un problema. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Adelante. Ahora sí, porque para mí eso es un problema psicológico que tiene una persona cuando coge un golpe o una juca y está dentro de las demás personas, lanzándole el humo sin importarle que si ahí tiene un virus o lo que contagia a la otra gente. Yo no entiendo por qué la autoridad de una gente que está al aire libre con esta cuestión de esos golpes y que no ponen control con esa cuestión. Bueno, ahí está hecho un planteamiento. Bueno, yo diría que es una protesta, un reclamo que tiene. Buenos días. Adelante. Sí, una pregunta un poco extraña. Es decir, doctor, que si nosotros quitamos esa partecita que usted dijo, los 2 granitos que usted dijo, la removemos la amígdala cerebral. La gente no tendría recuerdo ni dolor tampoco por todo el pasado o por todo lo ocurrido. ¿Captó, doctor? Sí, capté. Adelante. Sí. Vamos a ir respondiéndole desde una vez para interactuar. Mira, el primero de Jarabacoa ya les respondimos. Tenemos poca información, pero a veces uno aquí puede decir, me aventuro a inferir que sí, salvo cuando a uno le dan otra información, uno puede cambiar de opinión. Pero como esto es radio y esto no es científico, esto es científico, pero una interacción con los oyentes. Hay cosas que ameritan de una consulta más profunda. Claro que sí. Nosotros decimos, podemos decir esto, pero podemos cambiar de opinión. Sí. El caso del oyente que está por allá por Castillo Palma, en Montecristi, que nos da un reporte de que se oye muy bien la emisora, él tiene un reclamo, es una queja de cómo las autoridades se comportan con las personas que fuman juca y que le lanzan su humo a los demás. Entonces yo pienso que donde tus derechos comienzan, tus derechos terminan donde comienzan los demás. Por eso, fíjate, antes la gente fumaba en cualquier lugar. Sí, pero ahora... Tú ibas a un avión y tú fumabas, donde tú querías tú fumabas, ¿ves? Entonces, pero ya no, ya hay restricciones, incluso hay hasta universidades libres de humo, donde no se puede fumar en la universidad entera. Porque cada día se ha visto más que el humo va a entrar a tus pulmones o a los pulmones del otro. Por eso el fumador pasivo puede enfermarse más que el fumador activo, Roberto, porque si yo estuviese aquí fumando, que no, ¿verdad? Y tú dirías que yo estoy fumando con mi cigarrillo, que lo compré con mi dinero y con mis pulmones. Pero si tú estás aspirando el humo, se sabe que ese humo te enferma a ti. Entonces debe haber algún tipo de reglamentación social para esas personas que no tienen respeto por los demás. Y el otro caso es la persona que nos pregunta que si no tuviéramos esas amígdalas cerebrales, que si no nos acordáramos, pues mira, yo pienso que sí. Por eso decía que el sistema límbico, que es el segundo cerebro, tiene diferentes órganos y cada órgano tiene una función. La función de la amígdala, yo decía, que es disparar las respuestas de alerta como el detector de humo. ¿Por qué? Porque las historias están en las amígdalas. Entonces, cuando un estímulo se parece a una historia, entonces esa memoria es lo que hace que la amígdala se dispare. Pero esa amígdala se conecta con otra área, Roberto, que se llama el hipocampo. Y el hipocampo, oye, es el que consolida las memorias y tiene 3 tareas el hipocampo. La número 1 es que eso que pasa, el
el hipocampo lo convierte en un símbolo para que pueda hablarse de eso. Entonces, por eso algunas personas cuando le pasa algo no pueden hablar de eso, porque esa función del hipocampo no la pueden tener, que es la narrativa del suceso, porque el hipocampo es el que te ayuda a encontrarle símbolos a lo que tú sentiste y viviste y poderlos hablar y narrar. Pero oye, dos funciones más del hipocampo. La contextualización. El hipocampo es que te dice en qué momento, lugar y circunstancia está ocurriendo eso. Eso es importante para cuando hablemos de los síntomas del estrés postraumático. Y la tercera función del hipocampo se llama secuenciación. Es que todo tiene su final. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, la simbolización, la contextualización y la secuenciación, que son una función del hipocampo que está vinculado a la amígdala, son los que hacen que tengamos memorias y que podamos ponerle narrativa a esas memorias. Por eso, a la pregunta de ese amigo, pues sí, si se afectaran esas áreas, probablemente el individuo no podría recordar, que eso es parte de lo que ocurre en el estrés postraumático. Sí. Muchas personas van a olvidar lo que pasó. Por eso hoy día tenemos técnicas para hacer que a través de esas técnicas la persona pueda recordar lo que está sepultado se llaman memorias sepultadas. Pero que eso está ahí, pero el individuo dice que no lo recuerda. Eso del hipocampo también hay personas que lo tienen muy desarrollado, doctor, porque hay personas que comienzan a narrarte una historia con la secuencia y todo, de una forma más... Eso es lo que tienen algunos escritores, algunos narradores, sí, que pueden ponerle palabras a lo que nosotros hemos vivido, que no sabemos ponerle palabras. Por eso uno dice, ese es un poeta universal. Sí, sí, porque sí, tú dices, oye, lo que él está diciendo es así, pero él tiene ese talento, un Neruda, de poner en palabras y ponerle símbolos a lo que desde que uno lo lee uno dice, pero es así. Plasmar bien las ideas. Pero qué lindo lo dice. Eso tiene que ver con su sistema límbico, cómo funciona. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, adelante. Ángel Cabrera desde Santiago. Adelante, Cabrera. Me preocupa grandemente el nivel de violencia que se está llevando en el guía de un vehículo. Yo creo que ahí tenemos muchos psicópatas porque no tienen amor por su vida, pero tampoco tienen amor por la vida de los demás. ¿Cómo combatir esto, señores, los que andamos diario en la calle manejando? Cuando usted ve a una persona que hace un rebase y no es capaz de pensar en él, pero mucho menos en la vida de los demás. Te escucho por la radio. ¿Se puede manifestar una señal, doctor, en el guía? Claro que sí, Roberto. Que mira, ahí el estrés postraumático tiene que ver mucho con accidentes, sí, sobre todo todo tipo de accidentes, pero los más frecuentes son los accidentes automovilísticos, ¿verdad? Entonces hay personas desaprensivas que no han sido educados acerca de las reglas y las normas del conducir. Por eso alguna gente que vienen de fuera se quedan psicotizados y dicen, ¿cómo se puede conducir aquí? Y para nosotros es normal. Lo que nosotros vemos que pasamos, la curva, que pasamos la línea de no rebase, nosotros lo hacemos y para nosotros es normal, pero el que viene de fuera dice, pero es imposible, esto es un caos. ¿Ve? Entonces, doctor, todo eso, por eso es la alta frecuencia de accidentes que tenemos aquí en este país, sí, porque no observamos las reglas. Aprovecho para hacerle una preguntita. Estas personas que le gusta la velocidad, le gusta estar al borde del peligro, por ejemplo, los muchachos que se planchan en el motor, los que corren su vehículo a más de 100, esas personas con esa actitud, ¿qué se le podría decir? ¿Cuál es la señal? ¿Es una señal suicida o homicida o qué? Mira, una conducta más bien, una conducta. Puede ser una mezcla de todo, o sea, un individuo que corre a esa velocidad en un lugar que no está hecho para correr así, que él no tiene el casco, no tiene las previsiones por lo que pueda pasar, entonces yo podría decir que ese es un tipo suicida. Ahora, si él corre así en un lugar donde hay transeúntes, inocentes, niños, cerca de una escuela, en la calle, entonces yo diría que es homicida, pero puede ser que él ni sea
un suicida ni un homicida, puede ser que es lo que se hace un ignorante. Porque muchas veces es porque la persona no ha sido educada ni tiene conocimiento de las consecuencias. Por eso es, Roberto, que cuando se quiere la seguridad, entonces hay que educar. Aquí a este pueblo hay que educarlo mucho sobre las reglas de tránsito, y por eso esas campañas disminuyen una buena cantidad de accidentes. Entonces, aquí vino el otro día un amigo que ellos tienen ahora un congreso por la seguridad, donde es un trabajo muy loable, muy importante, la seguridad vial. Y las personas que son personas con su cerebro bien puesto, que se ríen por valores y ética y que tienen respeto a los demás, conducen de manera cuidadosa y observan las reglas para conducir. Buenos días, receta médica. Buenos días, yo quería decirle algo al doctor. A mí me sucedió un caso de que me atracaron, eso fue por la 27. Sube un poquito la voz, por favor. Sí, que me atracaron un vehículo. Cuando yo voy a coger un vehículo público, me dice en el asiento de adelante que voy a abrir la puerta, me dice un señor, no, te apago. Entonces, móntese atrás. Cuando me voy a montar atrás, hay otro señor. Ya yo me estoy imaginando, después que ya yo había cerrado la puerta, como que algo iba a suceder. Entonces, sigue más para adelante, el señor se para en una estación de gasolina, eso hace un tiempecito ya, se para en la estación de gasolina sin pedirle permiso, sin nada, ni decir, señor, me voy a parar aquí un momentito, ni nada, ya para más extraño para mí. Luego, cuando el señor que está echando la gasolina, yo quería como hablarle, decirle, señor, ayúdeme, porque yo sé que estos son unos atracadores. Entonces, yo quiero que usted me diga con relación a eso. O sea, era como si yo estuviera en un sueño, no podía despertar, porque yo no podía hablar, sí, pero sí hablaba con los ojos, como diciéndole al señor que le estaba echando la gasolina, esta persona me van a atracar. Y efectivamente fue así. Pero... doctor, ¿qué se puede decir en ese sentido? Porque muchas personas han pasado por esa situación. Sí, mira qué interesante esa llamada de esa señora. Y yo la oigo a ella, no sé tú, Roberto, cuando ella está hablando, yo puedo percibir el miedo que ella debió haber sentido en aquel momento, y que todavía ese miedo lo conserva. Entonces, ¿qué pasa? El miedo puede paralizarnos, el miedo puede quitarnos la voz, el miedo puede quitarnos nuestra capacidad de actuar. Entonces, eso se llama el miedo paralizante. Entonces, cuando una persona tiene tanto miedo que ese miedo le impide hacer lo que hay que hacer, en ese instante esa señora, yo no sé si ella pudo haberse desmontado del vehículo, o yo no sé si ella pudo haberle dicho al que despachaba la gasolina, mire, yo voy aquí, estos tipos me van a asaltar. Fíjate que ella iba asustada y luego le pasó. Sí. Entonces ahí es donde de lo que decimos, cuando la persona ha tenido vivencias desde su niñez y no se ha preparado, el miedo puede sobrepasar la capacidad que la persona tiene de enfrentarse a esa situación. ¿Qué es enfrentarse a esa situación? Apiarse del vehículo. Es más, mira, sí, Roberto, claro, hay gente que van a veces en un vehículo y alguien va corriendo a alta velocidad. Y le dicen, y tú te das cuenta que va a haber un accidente. Hay gente que dice, no me atreví a decirle nada. Hay gente que le dice, mire amigo, espérese, párese aquí. No, y el otro va feliz, pero una persona sana dice, párate aquí y yo me desmonto. Sí. Entonces, esa es una persona que puede sobreponerse a su miedo. El miedo te ayudó a tú reaccionar, a tú ponerle palabras, la narrativa, de lo que hablábamos, que tiene que ver con una función del hipocampo, y tú decir, yo me desmonto aquí. Pero hay gente que dice, no, yo no me atreví, yo iba tan asustado que no sabía qué decir, no encontraba palabras, no tenía narrativa, no encontraba símbolos, y entonces el miedo es mayor, y no pueden enfrentar ese miedo. Entonces, en ese momento, la función hipocampal
no la ejecutó, porque las funciones, cada área del cerebro están ahí para ayudarnos a sobrevivir. El cerebro lo diseñó la naturaleza para que sobrevivamos. Por eso hay 3 cerebros: el cerebro reptil, que está en el tallo, el cerebro límbico, que es el cerebro medio, y el cerebro último que se ha desarrollado, que es la corteza, que es la que nos ayuda a pensar y a discernir. Doctor, usted sabe que hace unos años un muchacho, un atracador, Sí. le quitó una cartera a una señora. Eso salió por la noticia. Y a él, cuando le estaban entrevistando, él le dijo, no, yo le dije que me diera la cartera y ella me lo dio. Eso no fue atraco, pero es un delincuentazo. Entonces, usted narrando eso. Oye, Mira, hay cosas. Así mismo él lo dijo, no, yo le pedí la cartera y ella me la dio. tú estás bien. Ahí es que uno dice, pero qué apretado el tipo. Y no del pecho. Ese tipo hay que decir, hermano, te ha apretado. Mire, son muchos casos. También en el caso de la señora, doctor, aquí se hablaba de una sustancia, una especie de una droga que a veces le daban a las personas que que hacía contacto. Sí, que con, la persona se quedaba paralizada. Eso cada cierto tiempo resurge. Sí. No sabemos si quizás fue el caso de ella, que pudo haber sido. Pero tengo una preguntita antes de continuar con el público. Bueno, no sé si usted va a aportar algo en cuanto a... No, muy bien, mira, qué bueno. Fíjate, estas cosas que nosotros decimos con un conocimiento de tipo académico y científico, a mí siempre me preocupa si uno se va como muy científico y se desconecta del público. Pero a mí me encanta que la gente está llamando y preguntando, porque esas llamadas que las personas están haciendo tienen que ver con el tema de lo que es la respuesta del estrés y del estrés postraumático. Todo lo que la gente está diciendo es un vivo ejemplo de lo que luego algunos estudiosos han conceptualizado y han puesto en un texto. Mira, pero la riqueza del público es lo que hace interesante esto que estamos diciendo aquí. Hubo un cantante, un bachatero, que en unas patronales, después de ahí le hicieron muchísimo bullying. Quizás la gente no pudo entender que estaba sufriendo esto de un estrés agudo o postraumático. Que estaban tirando unos fuegos artificiales y él se tiró al piso, doctor. Su cerebro interpretó que eso está en las redes. Fíjate lo que yo decía, que la amígdala funciona como la alarma, que la alarma se dispara con el humo aunque no haya fuego. Entonces, cuando él hizo eso, fue que su amígdala le hizo revivir que ese fuego artificial se parece a lo que sería un tiroteo de verdad. Por eso hay una frase que dice, al que lo picó una víbora, le huye a la longaniza, que tiene que ver con eso, porque cualquier cosa para el cerebro, cualquier cosa se parece a cualquier cosa. Entonces, cuando el cerebro no discrimina, entonces cualquier evento que se parezca al evento traumático va a hacer que se dispare tu amígdala y que tu hipocampo no pueda cumplir con la función que tiene el hipocampo, y que entonces tu neocórtex o tu cerebro prefrontal, que es el que discierne y te puede decir si lo que está pasando es real o no, si es de ahora o de antes, entonces lo que te va a permitir diferenciar. Por eso hay una cosa que se llama el flashback, que no hemos hablado de eso. Sí. ¿Qué es el estrés postraumático? En el estrés postraumático, el cerebro humano sigue produciéndote escenas del peligro que tú viviste hace 10, 15 años. Pero no es que tú lo ves como una escena, sino que tú lo vives como real. Sí. Y tú sientes que lo que te está pasando ahora, y tú lo ves real. Por eso tú has visto esas historias, Roberto, de ese individuo que fue y se paró en una esquina y agarró una pistola y mató a mucha gente. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque ese individuo en ese momento tuvo un flashback. ¿Qué quiere decir? Que algo que él vivió en el pasado, probablemente en la guerra de Vietnam, de Irak, de Afganistán, esa situación de peligro, su cerebro se la revive. Y él se para en una esquina
con un arma a dispararle a personas inocentes que van por ahí, porque en su mente esos son los individuos que lo van a atacar y que lo van a matar. Ese es el estrés postraumático. Que por cierto, se dice que los primeros análisis del estrés postraumático fueron con veteranos de guerra, doctor. Con veteranos de guerra, pero nadie se libra de eso, Roberto. No, claro. Hace unos años yo leí el caso de un psiquiatra que tuvo una reacción de estrés postraumático y tomó un arma y en un sitio militar, en un recinto militar, mató a varios colegas. ¿Por qué yo quiero decir eso? Porque a veces los psicólogos, los psiquiatras creemos que estamos blindados. Y no, por eso es que tenemos en este momento... Cada psicólogo tiene su psicólogo. Sí, así mismo, Roberto. Sí. Los equipos de salud, óyeme esto, Roberto, los equipos de salud, no te hablo solamente psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, camilleros, todo lo que hemos estado viviendo la pandemia y enfrentados a ese gran peligro. Sí. Hay una gran cantidad de nosotros que tenemos estrés postraumático. Claro que sí. Y que si se quiere humanizar la salud, hay que buscar ayuda. Oye lo que yo estoy diciendo al Ministerio de Salud. Hay que buscar la ayuda para los que trabajan en la salud. En este momento, los médicos, las enfermeras, psiquiatras, cardiólogos, intensivistas, necesitan ayuda psicológica. Porque el cerebro de ellos han visto como testigos, han visto a mucha gente morirse y ellos han tenido que trabajar muchas horas. Ese esfuerzo grande para ayudar a la humanidad afecta el cerebro del personal de salud. Por eso es que, pero lo que yo estoy diciendo es para todo el público, pero la gente siempre cree que eso no es para médicos. No. Hay que para humanizar la salud hay que ayudar a los médicos. Los médicos tienen que tener terapeutas a los que ellos vayan. Aunque usted sea cardiólogo, neurólogo, cirujano, intensivista, usted tiene que ir donde su psicólogo a hablar de todo lo que usted ha vivido durante estos años, porque probablemente usted, si no va a padecer estrés postraumático, pues el estrés postraumático no es algo que tú vives en el momento de peligro, es algo que puede surgir posterior, después del mes, a los 6 meses y al año de eso. Por eso, yo aquí, después de lo que pasó en la Torre Gemela en Nueva York, aquí al año yo recibía dominicanos que venían porque estaban sufriendo de estrés postraumático y ellos no tuvieron en los edificios, ellos presenciaron el evento, porque si tú eres testigo de un evento, aunque no te pase a ti, y tú estás cerca y tú presencias eso te puede producir estrés postraumático a ti. Esos socorristas, policías, bomberos, enfermeras, médicos y personas que trabajan en el equipo de salud, esas personas que han sido testigos de lo que le pasó al otro pueden sufrir de estrés postraumático. Mira, antes de irnos a la pausa, doctor, usted ha hablado de los síntomas, ha tocado algunos puntos de los síntomas. No sé si usted desea exponerlo de forma sistemática y hablar de un estrés postraumático que creo que es uno de los más difíciles de superar, que son aquellas personas que sufren de violaciones sexuales, doctor. Pero claro que sí, esa es una de las causas también que no la habíamos mencionado, por eso qué bueno que tú la mencionaste. Esos, sobre todo niñas, que pasaron por abuso físico, abuso psicológico o abuso sexual. Entonces, esa es una de las causas de que esas personas puedan luego sufrir estrés postraumático. Fíjate que yo te decía que el 70% de la población mundial ha pasado por alguna situación de estrés. Sí. Y que cuando te había pasado 4 veces, o había sido algo largo, o algo intenso, entonces eso te hacía a ti una persona más vulnerable para el estrés. Es porque tu área cerebral de la que hemos hablado quedó afectado por eso. El cerebro tiene limitaciones. El cerebro es la computadora más maravillosa que nadie la va a poder inventar nunca, que nos permite sobrevivir. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Un niño, eso es como que, imagínate tú que tú pongas a un niño de 1 año a pelear con un hombre
de 20 años, el niño no puede. Entonces, por eso es que cuando un niño es pequeño y ese niño es molestado sexualmente y abusado sexualmente, el niño no tiene cómo enfrentar eso porque él no puede defenderse de eso. Pero tú sabes cómo el niño convierte eso en estrés postraumático, Roberto. Qué bueno que tú dijiste. El niño, como él no puede diferenciar de eso, el niño después se cree que él es el culpable de eso. El niño se siente malo. El niño se siente sucio, el niño se puede hacer pipí en la cama, no controla los esfínteres, el niño puede esconderse, el niño puede entrar en un proceso que se llama de evitación, y ese niño tiene dolores de cabeza, problemas para dormir, dolores de estómago, no controla sus esfínteres, reacciones de miedo y todo eso, y es producto de ese estrés postraumático. Pero lo peor es, y yo he tenido pacientes así, que ese niño se siente que él es sucio y que él es malo, porque el niño no puede diferenciar que en aquel momento quien actuó mal fue la otra persona. ¿Pero por qué, Roberto? ¿Sabes por qué? Porque las personas, si yo veo que mi papá es malo, que mi mamá es mala, o que esa persona que es mi figura de protección es mala, eso al niño le produce una indefección, una gran inseguridad. Por eso el niño prefiere verse a él el malo, a él el sucio, porque eso para el niño es menos malo que ver malo al otro. Y cuando reproducen esa conducta, porque se habla bastante de que el que hace tal cosa fue porque lo vivió en tal momento, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, yo pienso que tú te refieres a que si yo ahora actúo de una manera fue porque eso que yo estoy haciendo ahora yo lo debo haber vivido en otro momento. Sí, por eso estamos diciendo esas conductas que se pueden repetir. Por eso decimos, el niño abusado, futuro padre abusador. Por eso es que, señores, lo que hacemos, tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque si mis hijos me ven a mí golpear a su mamá, ¿cómo tú crees que van a ser mis hijos y mis hijas? Van a repetir lo mismo, doctor, y aunque sea malo, los niños repiten lo que aprenden. Por eso es la gran responsabilidad, Roberto, que los adultos y los padres tenemos de cómo actuamos con los niños y frente a los niños. Eso está estudiado científicamente. Por eso yo le digo a la persona, si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Porque yo considero que a cualquier persona sus hijos deben dolerle, ¿o no? Deben doler. Entonces, si tus hijos te duelen un poco, cambia esa actitud que tú tienes de ser agresivo, de ser violento, de ser un tipo promiscuo sexual, de ser un tipo adicto a droga y alcohol. Óyeme, si no quieres cambiar por ti, hazlo por tus hijos. Nosotros vamos a cambiar con Cundo. Llévatelo.